Vamos entonces, buenos días a todos y todas. Mi nombre, para los que no me conocen, soy Mayra Hochevar, directora del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes. Buenos días a los autores presentes en este acto, autoridades, profesores, profesoras, alumnos, alumnas. Es un honor y una satisfacción para nosotros presentar esta colección de cuadernos de derechos humanos. La iniciativa surgió cuando estudiantes del Diplomado de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes nos preguntaban por alguna bibliografía que fuera sencilla, que fuera introductoria, que fuera de fácil acceso para complementar o profundizar los temas que veían en sus clases. De allí empezamos a pensar en ofrecer el guía con comprensión para los estudiantes, quienes provienen de todos los sectores y quienes no necesariamente son especialistas en el área del derecho, funcionarios u operadores jurídicos o activistas de derechos humanos. Entre estos 8 cuadernos que presentamos hoy han sido confeccionados por profesores y especialistas de diversos países: Brasil, Ecuador, España, Argentina y por supuesto Venezuela, abordando temas como la relación entre la corrupción y la violación de derechos humanos, los derechos humanos de las mujeres, la democracia y los derechos humanos, los conceptos fundamentales o básicos de los derechos humanos, el ambiente con derechos humanos, la libertad académica, el tema de la igualdad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de género, entre otros. Estos cuadernos serán accesibles de manera gratuita en nuestra página web a partir de hoy, y algunos ejemplares en físico también estarán disponibles. Esperamos, pues, de esta manera contribuir con uno de los objetivos del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes, como lo es la formación y capacitación continua en derechos humanos. Agradezco muy especialmente a los autores, quienes apartaron un momento de su ocupado tiempo para redactar sus respectivos cuadernos. Agradezco también muy especialmente a la profesora Margarita Belandria de la Universidad de los Andes, quien con sumo cuidado revisó los manuscritos, al licenciado Carlos Mora, quien con gran dedicación y paciencia tuvo a su cargo la diagramación y edición, a Gabriel Toro, quien diseñó las cubiertas, y finalmente pues a la Unión Europea y a People in Need, quienes patrocinaron este proyecto. Bueno, continuará entonces, a todos ustedes, muchas gracias. Continuará entonces, teníamos, como les venía diciendo, unas palabras del rector grabadas, porque lamentablemente la conexión de internet que tiene es muy mala. Les habla Mario Bonucci Rossini, rector de la Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela. Quisiera expresar una salutación en primer lugar a toda la gente que nos está siguiendo en todos estos cursos y en todas estas actividades que tienen que ver con la defensa de los derechos humanos. Pero quiero, por sobre todo, saludar y felicitar al Observatorio de Derechos Humanos de nuestra universidad, la profesora Mayra Hochevar, y a todo su equipo de trabajo por ese extraordinario esfuerzo que están haciendo de visibilizar todo aquello que ocurre en materia de violación de derechos humanos. Y qué mejor forma de visibilizarlo que dejarlo por escrito. Dejarlo por escrito de manera electrónica, en algunos casos de manera física, que son los cuadernos de derechos humanos del Observatorio de Derecho de nuestra institución. Cuadernos que tienen que ver con fundamentos de los derechos humanos, democracia y derechos humanos, el dilema de la igualdad, los sistemas internacionales de protección a los derechos humanos de las mujeres, corrupción y derechos humanos, relaciones y desafíos, el derecho al ambiente como un derecho humano, valoración y estándar de prueba en la jurisprudencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos de violencia de género, la libertad académica, y eso es muy importante para todos los universitarios, la libertad académica como un derecho humano, porque dentro de la libertad académica está el respeto y la defensa a la autonomía universitaria. Entonces, esos valores universitarios de que nosotros pregonamos están dentro de esto, y creo que es un nuevo concepto que se ha adelantado
en todos estos observatorios y oficinas de derechos humanos. Participación de múltiples instituciones y países. Tenemos profesores que pertenecen a nuestra universidad, a la Universidad de Buenos Aires, Universidad de Salamanca en España, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organizaciones como Transparencia Venezuela, el Observatorio de Derechos Humanos de las Mujeres, la Fundación para el Debido Proceso. Vale decir, este es un esfuerzo mancomunado y por eso que yo creo que hay que expresar nuestras más sinceras felicitaciones al Observatorio de Derechos Humanos, que se inserta en el objetivo número 4 de Derechos Sostenibles de esa Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, relativo a la educación, que expresa que se debe garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y además promover las oportunidades de aprendizaje durante toda la vida y además para todo. Es algo que nosotros dentro de la Universidad de los Andes hemos llamado como lifelong learning, aprendizaje o educación a lo largo de la vida. Ese es un tema que hemos desarrollado a lo largo de los años, y que yo creo que ahorita cobra particular importancia debido a esta suspensión de actividades que tenemos frente a la pandemia. Pero no solo eso, esos sueldos de miseria con los que el gobierno está atendiendo las universidades e instituciones del sector público está produciendo una diáspora. Les invito a una reflexión. ¿Qué sucedería si mañana desaparece la pandemia? Por cualquier razón desaparece la pandemia. El Consejo Universitario tiene que llamar a actividades, en el caso de la Universidad de los Andes, pero es el mismo caso en otras universidades o instituciones del sector público. ¿Quién va a volver al trabajo? ¿Quién va a volver al trabajo con un salario de 2, 3, 4 dólares que le alcanza apenas para comer un día? Entonces yo creo que hay que empezar a diseñar estrategias en términos de esas realidades y apelar a ese sentido de pertenencia que debemos tener todos los universitarios, a los cuales la universidad nos ha brindado no solo conocimiento y formación, nos ha brindado hasta las cosas materiales. Entonces yo creo que esta es una etapa de transición que requiere la participación de todos los universitarios. Y aquí cobra importancia nuevamente el trabajo que hace el observatorio y el papel que cumplen los cuadernos. Profesora Liliana, muchísimas gracias, mucho gusto, bienvenida. Hola, bueno, muchas gracias Mayda, buenos días para nosotros, para todos y todas y todes. Bueno, nada, es un placer poder compartir con ustedes esta actividad. En primer lugar, felicitaciones a todas los que estuvieron trabajando en el armado de los cuadernos, a los autores. Digo, uno cuando se embarca en ese tipo de proyectos parece que todo va a salir muy rápido y muy fácil, y después yo sé cuán difícil es armar esto y cuán gratificante es llegar a puerto y poder presentarlos, así que, y la finalidad de los cuadernos me parece súper interesante. Creo que es uno de los desafíos que tenemos hoy en la región. ¿Por qué digo esto de los desafíos de la región y por qué me parecen importante este tipo de materiales? Mi sensación en el último tiempo es que cuando hablamos de ciertos temas de derechos humanos, esos temas son muy claros, o por lo menos son bastante conocidos para la gente que está súper interesada en el tema y muy metida en el tema, pero sin embargo nos falta aún difundir en otras personas que no están específicamente queriendo saber de derechos humanos. Entonces me parece que este tipo de herramientas, no solo para los especialistas, sino también como una forma de sistematizar el conocimiento y que cualquiera pueda agarrar este tipo de materiales y tener una idea bastante específica sobre ciertas temáticas, me parece como fundamental en la región. Así que mis felicitaciones por el trabajo, por haber llegado al puerto y por la idea del trabajo, que me parece súper original. En este momento tenemos una tormenta impresionante en Buenos Aires, con lo cual mi internet no sé hasta cuándo va a durar. Me excuso desde ya. Bueno, mi cuaderno o mi trabajo, lo llamaría así, trata sobre igualdad, y la idea era hablar muy cortito para no aburrir a nadie y seguir con la presentación, sobre
los desafíos actuales de cómo pensar las cláusulas de igualdad. Para hacer algún vínculo con los cuadernos, en el cuaderno yo trabajo como las distintas concepciones de igualdad, ¿no? Desde la idea de igualdad formal, la clásica idea del separados pero iguales, una idea que ya tenemos, entiendo, bastante conocida en los países de la región. Paso por una idea de igualdad, yo la llamo como no discriminación, que es la idea que exige razones al momento de hacer distinciones, ¿sí? ¿Por qué las mujeres no pueden votar y los hombres sí? ¿Por qué las personas o las parejas heterosexuales se pueden casar y las homosexuales no? Esta idea de igualdad como no discriminación empieza a pedir razones. Yo diría que, más o menos, y a grosso modo, en los países de la región, estas son como las dos concepciones de igualdad que más se han usado y que más reforzada tenemos. Y también trabajo en el cuaderno con la idea de igualdad como no sometimiento, que es una idea un poco más novedosa. Estas, si bien yo las presento como ideas puras, ¿no? Se mezclan un poco cuando analizamos los casos, no son tan puras como están presentadas. La idea de igualdad como no sometimiento, que empieza a identificar ciertos grupos que son grupos que históricamente han sido vulnerados en sus derechos y en el goce de sus derechos, empieza a preguntarse cuáles son las obligaciones que tienen el Estado o los estados en la región en materia de igualdad. Pensando en esto, pensando en que se trata de grupos juzgados, pensando en que muchas veces cuando trabajamos bajo esta cláusula de igualdad o esta fórmula de igualdad, no existe una intención de discriminar, sino que las estructuras permiten la situación de discriminación. Y me parece que, y ahora después conecto con el último punto, pero me parece que la pandemia y la situación de aislamiento que hemos estado viviendo en muchos de nuestros países nos puso a las claras cómo las políticas públicas, aún bien intencionadas, tienen efecto discriminatorio sobre ciertos grupos. Y por último, lo último que trato en la publicación es la idea de igualdad como acciones positivas o acciones positivas. Digo, esto es, una vez que identificamos que existen grupos sojuzgados o desaventajados, decimos, bueno, el Estado tiene obligaciones, o los Estados tienen obligaciones de adoptar acciones positivas. Bueno, la pregunta es, ¿qué son las acciones positivas? ¿Hasta dónde llegamos con las acciones positivas? Y acá otra nueva crítica, y que creo que la pandemia la puso a las claras, pero que ya existía, o sea, la pandemia no nos trajo nada nuevo, solo la situación de aislamiento, toda la situación de desigualdad ya existía. Lo que trato de mostrar un poco es que hemos puesto mucho el foco, por lo menos, y acá quizás estoy hablando un poco más desde Argentina, hemos puesto mucho el foco en la idea de acciones positivas reparadoras, pero sin embargo no hemos modificado estructuras, no hemos pensado, no hemos elaborado, no hemos robustecido acciones positivas transformadoras. Y acá, si quieren, trabajo con un ejemplo. Perdón que me silencié. Digo, para trabajar un poco con la situación de pandemia. Hemos trabajado con acciones positivas reparadoras. Por ejemplo, en Argentina tenemos cuotas para que las mujeres puedan acceder a cargos políticos, electivos, pero sin embargo no hemos roto la estructura que establece, o que permite, o que posibilita que sean las mujeres quienes estén haciéndose cargo de las tareas de cuidado. La pandemia nos lo puso a las claras a esto, ¿sí? Las mujeres podemos acceder a los cargos políticos, podemos votar, podemos ser elegidas, tenemos un sistema de cuotas que incluso desde hace 2 años en Argentina es de paridad, pero sin embargo la pandemia lo que nos mostró es que quienes estuvimos sobrecargadas con tareas de cuidado, no solo de niños y niñas, sino también de los adultos, que en esta situación de pandemia había que tener especial cuidado con ellos, fuimos las mujeres. Y esto para poner un solo ejemplo, digo, podríamos pensar en otros sistemas, por ejemplo, el efecto que ha tenido la pandemia respecto de personas con discapacidad, niños y niñas con discapacidad, que no solo se han quedado sin ir a las escuelas, sino también que los sistemas que hemos tenido para continuar la educación no han estado para nada adaptados a la situación de estas personas. Esto, por ejemplo, el Zoom y demás herramientas que fueron lo que las escuelas trataron de mantener de alguna manera la conectividad con los estudiantes o con los estudiantes. Entonces, me parece que es esto, es que el gran desafío que nos queda para pensar la post-pandemia es pensar en la necesidad de elaborar, o que nuestros estados elaboren
políticas públicas estructurales. Estas políticas públicas estructurales no pueden venir solo de un Estado. Creo que acá nos tenemos que pensar como una región. Pienso, por ejemplo, en la situación de migrantes, ¿sí? En migrantes venezolanos, por ejemplo, que hace unos años nos vimos explotados con la situación de los migrantes. Bueno, ¿cómo van a reaccionar los países? No puede depender solo de que Argentina tome una política pública respecto de migrantes o Colombia, sino que se requiere un pensamiento estructural y un armado estructural de políticas públicas para afrontar esta situación y para que las personas migrantes, en este caso, puedan gozar de sus derechos humanos como corresponde. Otra de las cosas que nos ha puesto, bueno, en clara la pandemia y que debemos pensar es las brechas de conectividad. Me parece que ahí estuvo el gran punto. Solo en la ciudad de Buenos Aires, que es una de las ciudades más ricas de la región, hay más de 6.000 niños que se quedaron desconectados del sistema educativo, con lo cual creo que ahí tenemos mucho para pensar respecto de no las obligaciones del Estado en materia de crear escuelas, etcétera, sino qué vamos a hacer con la conectividad, que es el futuro de nuestros niños y niñas. Creo que otro de los puntos especiales para pensar es la producción de información. También otra cosa que nos puso a las claras la pandemia fue que el Estado no está produciendo información como debería estar produciendo. De nuevo, quizás estoy pensando en Argentina, pero me parece que esto fue algo común en todos los estados de la región. No sabemos cuántos casos hay, no sabemos cómo se testea, no sabemos a dónde recurrir. Esto ha sido, y si esto nosotros ha sido como algo genérico en los estados, y si esto nosotros lo transversalizamos respecto de ciertos grupos, los efectos son aún mayores. Digo, y acá me parece que la idea de pensar la interseccionalidad o cómo algo como esta pandemia, que fue un shock para todos y que a todos nos afectó, todos y todas nos afectó de alguna manera, cómo eso impacta específicamente en ciertos grupos. Por ejemplo, mujeres que están en situación de violencia, niños y niñas que no solo no acceden a la educación, sino que también quizá estén en hogares donde la violencia es algo recurrente, niños y niñas que se han quedado no solo sin educación, sino también sin la alimentación que se les daba en el sistema educativo. Entonces, pensar la idea de la igualdad y la interseccionalidad me parece que es el gran desafío que tenemos hoy en la región. En esto creo que la Corte Interamericana, con todos los problemas que tiene, ¿no? de que son casos individuales y demás, ha dado avances en materia de conceptos, por lo menos de qué es la interseccionalidad, cómo los estados tienen que trabajar en materia de interseccionalidad. Así que esto sería como, en general, digo, lo que identifico como un poco lo que trabajé en el cuaderno, un poco como cuáles son los desafíos para pensar la pospandemia. Y me parece como súper importante, y también por esto resalto la producción de este tipo de materiales, la necesidad de reforzar la educación en derechos humanos. Creo que aun cuando hemos avanzado mucho en la región en materia de educación en derechos humanos, creo que todavía nos queda un largo camino por recorrer, y este tipo de materiales me parecen muy importantes, muy oportuno. De nuevo, reitero esta idea con la que empecé al principio, pareciera que la idea de derechos humanos circula entre quienes estamos interesados y circula bastante bien, muy bien, pero sin embargo creo que tenemos que llegar no solo a más profesionales, operadores jurídicos y otros profesionales, sino también creo que tenemos que llegar a la población para informar, para que puedan demandar en materia de derechos humanos. Entonces me parece que es súper importante lo que hicieron con los cuadernos, que van a ser muy usados, me parece, porque también hay una falla o una ausencia de este tipo de materiales. Nada, esto, así que solo felicitarlos, agradecer por haberme sumado a esta actividad, y quedo a disposición para seguir profundizando y seguir trabajando en este tipo de herramientas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Liliana. Sí, efectivamente creemos también que la idea es esa, ¿no? Que los cuadernos en medio de esta pandemia, que parece que la situación de confinamiento se va a extender el próximo año, pues pueda hacerles a los estudiantes fácil de acceso vía online. Vamos a escuchar entonces ahora al profesor José Antonio Ramos Pascua, él es profesor de la Universidad de los Andes. Buenos días. Quiero comenzar saludando a los autores de los cuadernos editados por el Observatorio
de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes, que dirige de forma tan competente como valiente la doctora Mayda Hocevar, a quien agradezco la amabilidad de invitarme a dirigirles estas palabras. Un saludo afectuoso también para los alumnos del Diplomado en Derechos Humanos y para todos los estudiosos, activistas y demás participantes en esa feria que combina acertadamente la teoría seria con la práctica responsable y éticamente comprometida. Si hay alguna materia en la que teoría y práctica se reclaman, se complementan y se necesitan mutuamente, esa es la de los derechos humanos, pues una teoría sin práctica sería decepcionante letra muerta, y una práctica sin teoría sería puro voluntarismo, que no tendría más fundamento que cualquier otro empeño u objetivo político. Voy a comentar muy brevemente algunas de las ideas centrales de mi trabajo sobre democracia y derechos humanos, incluido en el segundo cuaderno de Derechos editado por el Observatorio de la ULA. El concepto de democracia es uno de los más descaradamente manipulados por los regímenes despóticos de todo tipo. Recuerdo haber oído en mi infancia a los teóricos del franquismo definir su régimen como una democracia orgánica. He sabido, por otra parte, que la extinta Unión Soviética y sus países satélites se autodefinían sin rubor como democracias populares. Un cierto tipo de democracia tumultuaria ha sido instrumentalizado frecuentemente por tiranos de todo pelaje para conquistar el poder o para conservarlo mediante procesos electorales ventajistas y manipulados, carentes de las más mínimas garantías de juego limpio. No hace falta citar ejemplos porque todos tenemos en mente uno muy reciente y dolorosamente próximo a ustedes. Ya Aristóteles, en el libro cuarto de la Política, distinguía diversos tipos de democracia, unos relativamente aceptables y otros no tanto. La clave que marca la diferencia entre unos y otros es si gobierna la ley o la masa. Donde las leyes no son soberanas, dice literalmente Aristóteles, aparecen los demagogos. Aquí se atisba el necesario maridaje entre democracia y Estado de Derecho, para que la democracia garantice la libertad y la igualdad, que son los valores que dan sentido y justificación a esta forma de gobierno. En realidad, la democracia fue poco aceptada históricamente. Se consideraba una forma de gobierno turbulenta y fácilmente corruptible por la demagogia. El prestigio que tiene en la actualidad comenzó a ganarlo cuando se combinó con el liberalismo, es decir, cuando se vinculó al reconocimiento de ciertos derechos individuales inviolables. La democracia liberal se ideó precisamente para proteger esos derechos, los derechos humanos, que inicialmente se reducían a las libertades individuales. Más adelante, cuando surgieron los derechos de segunda generación, los derechos sociales, económicos y culturales, la forma de gobierno democrática que los protegió pudo calificarse como democracia social y no solo liberal, o mejor, como democracia constitucional, pues en la Constitución se reconocen y garantizan o deben garantizarse todos los derechos fundamentales. Una democracia no comprometida con los derechos humanos sería posible, pero no sería ideal, sería defectuosa, sería una mala versión de la democracia, contradictoria con su propia esencia, contradictoria con los valores que la justifican. Con esto quiere decirse que el reconocimiento de los derechos humanos forma parte de la propia lógica interna de la democracia. Derechos fundamentales como el que tienen todos los ciudadanos a participar en el gobierno de su país, o el derecho al sufragio activo y pasivo,
son derechos a la democracia misma, pues no se podrían ejercer con ninguna otra forma de gobierno. Por otra parte, existen derechos humanos como las libertades individuales de pensamiento, de conciencia, de prensa, de reunión, asociación, manifestación, etc., que son imprescindibles para que sea posible la deliberación pública abierta a todos, que es un presupuesto necesario de cualquier democracia auténtica. Lo mismo puede decirse de las garantías penales y procesales, imprescindibles para evitar, por ejemplo, las detenciones arbitrarias, que pueden impedir o coartar la participación en la vida política de los miembros de la oposición al gobierno. Incluso los derechos sociales y económicos, como el derecho al trabajo, a la sanidad, a la vivienda, etc., tendentes a garantizar el disfrute efectivo de las libertades, son necesarios para que la democracia funcione correctamente, porque mal puede ejercer sus derechos y libertades, participando activamente en la vida política, quien carece de los recursos más elementales de supervivencia. Los valores que dan sentido a la democracia, a los que ya hemos aludido, y que son básicamente la igual libertad de todos, y con ella la dignidad de la persona implícita en la autonomía, son también los que constituyen el núcleo central de los derechos humanos. No hay duda, por tanto, de que democracia y derechos humanos se presuponen recíprocamente. Si la democracia conlleva la libre participación de todos los ciudadanos en las actividades políticas, sea cual sea su raza, sexo, religión o clase social, es porque presupone la igual dignidad de las personas, que es el fundamento de los derechos humanos. De igual modo, los derechos humanos presuponen la democracia, pues sin democracia no sería posible la libertad entendida como autogobierno de cada uno. Otro indicio de la sintonía y complementariedad entre derechos humanos y democracia es que son los dos principales elementos legitimadores del derecho actual. Si un derecho puede considerarse justo y legítimo actualmente, es porque respeta los derechos humanos y ha sido producido democráticamente. En síntesis, sin democracia no hay autogobierno de los ciudadanos, y sin autogobierno no puede haber libertad, igualdad ni dignidad, es decir, no puede haber respeto a los derechos humanos. Pero sin libertad e igualdad, sin respeto a los derechos humanos, tampoco puede haber verdadera democracia. Bueno, no quiero cansarles más, me despido de ustedes con un saludo muy cordial y con unas imágenes de Salamanca y su universidad, que tantos y tan antiguos vínculos tiene con las universidades latinoamericanas. Esperemos que cuando la pandemia actual lo permita, puedan ustedes acercarse a visitarnos y podamos conocernos personalmente. Un abrazo para todos. Bueno, muchas gracias. Habiendo pues escuchado la presentación del profesor José Antonio, uno de los autores, continúan otras autoras, la profesora Cristi Rangel. Bueno, adelante, Cristi. Muchísimas gracias, Mayra. Bueno, quiero en verdad felicitar este esfuerzo que sin lugar a dudas, como mencionó la profesora Liliana, va a tener un impacto positivo en este empeño
por discutir la importancia de los derechos humanos cada vez entre un mayor grupo de personas y la importancia de que podamos llegarle, sobre todo a aquellos que necesitan empoderarse, a aquellos en los que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad o situaciones de exclusión, y de esta manera pues poder apoyar. Voy a compartir pantalla con ustedes. Me avisan si pueden verla, por favor. Supongo que sí. Bueno, muy bien. Gracias. Derechos humanos, relaciones y desafíos en organismos internacionales, la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la corrupción. Entonces este cuaderno pues procura para los estudiantes del diplomado explicar de forma sencilla los términos básicos de la corrupción, cómo se puede tipificar la corrupción, los vínculos entre la corrupción y los derechos humanos, y también hace un comentario sobre el impacto de la corrupción en el modelo democrático, en el sistema republicano, y los esfuerzos que tenemos que hacer para defender este modelo que, como mencionó antes el profesor, garantiza los derechos humanos y a su vez alimenta que se pueda perfeccionar, y finalmente aborda el problema de la corrupción en nuestro país y los esfuerzos que están realizando organizaciones civiles para superarlos. Brevemente, quiero destacar unos elementos de corrupción para distinguir de la idea común que tienen las personas sobre este flagelo en el que siempre se piensa únicamente en sobornos, en intercambio de dinero. Sin embargo, es importante, y resaltamos en el cuaderno, que la corrupción la concebimos como una desviación de poder que no solamente ocurre en el ámbito público, sino que también ocurre en el ámbito privado, y que los beneficios que se pueden obtener en los actos de corrupción no solo son económicos, muchas veces son económicos, pero también a veces son beneficios políticos, sociales, incluso beneficios sexuales, y cada uno de los actos de corrupción siempre tendrá efectos negativos realizado a la población. Comprender el fenómeno o formas de corrupción con los documentos de opción, y ahí tenemos un listado en el que generalmente está el lavado de dinero, el nepotismo, y suele indicarse cada una de estas formas y el efecto que tienen y las sanciones. Pero también se suele tipificar la corrupción según su magnitud y según el nivel de la autoridad que está involucrada en el acto corrupto. Y entonces, en este sentido, podemos ver la corrupción como pequeña o mediana corrupción y gran corrupción o macrocorrupción. Cuando hablamos de pequeña o mediana corrupción, estamos hablando del abuso del poder cotidiano de personas de bajo y medio nivel en la toma de decisiones del poder, cada vez que una persona intenta realizar un trámite o se enfrenta a una autoridad policial porque se comió un semáforo, o las situaciones de cruzar una frontera, obtener un pasaporte, etc. Cuando hablamos de gran corrupción, en cambio, hacemos referencia a actuaciones sistemáticas de parte de altas autoridades del poder que pueden tener vínculos con instancias de crimen organizado a nivel internacional y que causan un daño generalizado a la población. Y que más que hablar de gran
de las relaciones que se conforman, suele cooptar a las autoridades de los sistemas. En el cuaderno traigo ejemplos a las personas, ejemplos de la vida real para que sea fácil comprender cómo está afectando la corrupción a la sociedad. En los recursos humanos miramos unos vínculos que son en doble vía. Por un lado, la corrupción tiene un impacto negativo. A mayor corrupción, pues se afecta el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos. Pueden ocurrir, en este caso hablaríamos de violaciones indirectas, o pueden ocurrir violaciones directas de derechos humanos, como cuando, por ejemplo, una parte en una causa judicial compra al juez para garantizar el apoyo del juez en esta causa, y esto debilita el sistema y hace que la persona involucrada en eso su debido proceso y a una las autoridades policiales detienen arbitrariamente específicas y luego exigen dinero para soltarlas, aun cuando no se haya cometido ningún hecho y esta detención, como mencioné, haya sido arbitraria. Pero la relación negativa de a mayor corrupción y menor goce y ejercicio de los derechos humanos también se da en el otro sentido. Derechos humanos cuando tenemos garantía de calidad, salud de calidad, trabajos dignos, los ciudadanos estarán empoderados y se minimizarán las oportunidades y los riesgos de corrupción. Los ciudadanos conocerán mejor sus derechos, estarán más formados y de esta manera tendrán más posibilidades de denunciar, de acudir al sistema de justicia y se limitará de esta manera los actos corruptos. Por eso hablamos de que la corrupción y los derechos humanos tienen estas relaciones de doble sentido. Ahora bien, ¿por qué es importante establecer la vinculación entre la corrupción y la violación de derechos humanos? Bueno, tratar conjuntamente estas agendas permite evidenciar los efectos negativos de la población a la exigencia a la acción para que se interesen mucho más en el empoderamiento de las víctimas que tienen reclamos legítimos para exigir derechos vulnerados por la corrupción y para que se activen sistemas de protección internacionales, regionales, nacionales en la identificación de los responsables de la violación de derechos humanos por actos corruptos y que se puedan aplicar sanciones. También es interesante que los sistemas de protección de derechos humanos puedan complementar a la justicia criminal, que suele ser la que se aplica en la lucha contra la corrupción, y así crear sinergias positivas para las causas en las que, como vimos, reforzar los derechos humanos permitirá también minimizar los riesgos y las prácticas corruptas. Dedicamos también un apartado en el cuaderno al modelo republicano, las instituciones y el Estado abierto frente a la corrupción, porque consideramos que el Estado democrático es la forma ideal, lo que hemos visto en la historia del Estado momento. No siempre es muy clara o es efectiva la separación de poderes.
el Poder Ejecutivo suele querer quebrantar la independencia de los otros poderes, del Poder Judicial, del Poder Electoral, o está la amenaza de los grupos de delincuencia organizada que quieran cooptar alguno de los poderes públicos para garantizar sus propios intereses, sus fines, y de esta manera lograr la captura del Estado y poner en riesgo el funcionamiento de las democracias. Entonces, teniendo en cuenta que las democracias no las podemos dar por sentadas, que tenemos que protegerlas, se habla siempre de que es necesario de que exista una institucionalidad fuerte. Y esa institucionalidad fuerte es la que garantiza que tengamos imperio de la ley, efectiva separación de poderes. No bastan fuertes instituciones, nos dan prueba de que son lo suficientemente sólidas. Por eso queremos reivindicar en el cuaderno la importancia que tiene el modelo de Estado abierto, que tiene el gran potencial de proteger y robustecer el sistema democrático y de funcionar como un antídoto contra la corrupción. Hablamos del Estado abierto como aquel que se fundamenta en unos pilares fundamentales. El Estado en el que se garantiza transparencia, concebido como la posibilidad de acceso a la información y rendición de cuentas efectiva de las autoridades, donde hay canales de participación y colaboración para la co-creación entre ciudadanos y Estado de soluciones de seguimiento a la gestión, de creación de valor público para el mejor desempeño de los estados, y donde se aprovechan las tecnologías digitales como eje transversal para favorecer la transparencia, la participación y la transparencia internacional. Incorpora como elemento fundamental que existan sistemas anticorrupción, unos sistemas que fortalecen la institucionalidad y ponen al límite las amenazas frecuentes contra los sistemas republicanos y la solidez de las instituciones. Finalmente, el cuaderno aborda el problema de la corrupción en Venezuela, el país más corrupto según el índice de percepción de corrupción en nuestra región y el quinto más corrupto del mundo, en el que hemos identificado participan funcionarios de alto nivel y redes internacionales con garantías de impunidad y con efectos graves y masivos en la calidad de vida de los habitantes. Un problema que hemos catalogado como gran corrupción y frente al cual las organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos estamos convocados a promover y exigir cambios para que la corrupción deje de ser la norma, el sector público recupere y se respeten los derechos humanos. En el cuaderno, la conformación de la coalición anticorrupción, que para este momento ya suma 811 organizaciones en 19 estados de Venezuela, en el estado Mérida 54 organizaciones, creando sinergias, sumando esfuerzos para ponerle freno a la gran corrupción que tanto impacto ha tenido en que tengamos ahora una emergencia humanitaria compleja que nos reta, pero frente a la cual no nos paralizamos, sino que nos movemos, y en el cuaderno invitamos a mantener el activismo y sumarnos a esta causa del rescate de nuestra democracia, nuestras instituciones y la defensa de los derechos humanos. Dejo hasta aquí mi intervención para escuchar si va a haber algún intercambio adicional de preguntas. Muchísimas gracias a todos por su atención. Muchísimas gracias, Cristi. Excelente. Sí, las personas que quieran hacer alguna participación o escribir, lo pueden levantar la mano o bien pueden también escribir por el chat. Mientras tanto, voy a darle la palabra a Nelson Rivas, para quien va a mostrar dónde están colgados los cuadernos en nuestra página web. Adelante, Nelson.
Muchas gracias, profesora. Buen día a todos. Bueno, voy a comenzar a compartir la pantalla. Creo que ya la pueden ver. Está en nuestro portal web www.uladdhh.org.be. Hemos diseñado una sección especial dentro de nuestra página web. Lo pueden encontrar, de hecho, en la página de inicio, dice Cuadernos de Derechos Humanos. Le damos clic para acceder y entonces allí los tienen enumerados. Son 8 cuadernos. Pueden ver en este momento. Para poder descargar cada uno de ellos, pues le damos clic en donde dice descargar y de una vez debería cargar el documento en PDF, ¿no? Los autores, por supuesto, lo van a recibir en su correo electrónico, la colección completa en digital, luego de esta sesión. Entonces, está a la orden el portal, es de fácil descarga, pensado en las colecciones lentas. Por ejemplo, este es el cuaderno número 1, el autor es el profesor Lenin, y aquí lo pueden observar. Y pueden descargar de uno en uno. Además, pues también los invitamos, aprovechamos de hacer la cuña para que visiten el resto de secciones en nuestra página web. Tenemos informes y otras publicaciones que son de bastante interés. Bueno, compartir acá. Tengo Yolima Arellano, una de nuestras autoras. Ella agradece desde el Observatorio Venezolano de los Derechos de las Mujeres el invitarles a participar en la elaboración de estos cuadernos con el tema de mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos de las mujeres, que es la contribución de Yolima Arellano. Yolima, profesora Liliana, tiene una pregunta de parte de Yolima Arellano, quien es la directora del Observatorio de Derechos Humanos de las Mujeres en Capítulo Mérida. Ella dice que además de la interseccionalidad para permitir avances en la democracia y la inclusión en ALC, ¿qué opina de la sugerencia de la ONU de poner a las mujeres en el centro de las políticas públicas y la desagregación de datos de calidad? Hola, Yolima. Bueno, muchas gracias por tu pregunta y un gusto poder charlar de esta manera. Yo creo que es buenísima la recomendación o la sugerencia de ONU. Yo ahí iría como un poquito más allá y diría, bueno, no solo tienen que ponerse las mujeres en el centro de la escena, sino también qué mujeres, y ahí es donde para mí entra la idea de interseccionalidad. Cuando hablamos de mujeres, por ejemplo, digo, porque podemos tomar otros grupos, el grupo es completamente diverso, entonces lo pienso desde el lado quizás, en esto cada país tendrá su particularidad, pero lo pienso, por ejemplo, desde Argentina. Bueno, no es lo mismo estar hablando de una mujer migrante, no es lo mismo si se trata de un migrante europeo que si se trata de una migrante de algún país limítrofe, no es lo mismo hablar de una mujer en condiciones de pobreza. Entonces, cuando hablamos del grupo de mujeres y poner a las mujeres en el centro de las políticas públicas, me parece importante también como empezar a desagregar a qué mujeres, ahí como especificar un poco más a qué mujeres estamos apuntando. Respecto de la desagregación de datos, también teniendo en cuenta esto, es no solamente poner el grupo mujeres, sino cómo interseccionan los datos con ese grupo mujeres, ¿no? Pienso, por ejemplo, en políticas públicas respecto al acceso a la universidad. Bueno, podemos poner cuotas para las mujeres. También, por ejemplo, deberíamos establecer sistemas de guarderías en las universidades para que las mujeres puedan continuar con sus estudios. También podríamos poner, no sé, pienso, el acceso para mujeres con discapacidad que necesitan ir a la universidad. Entonces me parece que es como pensar el grupo en general, pero también de manera específica. Me parece súper importante. Acá voy a agregar algo solamente porque me parece que es importante que no sé si lo dije, pero hace 3 horas en Argentina se acaba de dar media sanción a la ley de interrupción voluntaria del embarazo, una ley que busca proteger los derechos de las mujeres.
no de todas las mujeres, porque las mujeres, ya lo sabemos, con recursos en Argentina pueden acceder a los abortos, y quienes mueren en el camino son las mujeres que tienen menos acceso, con lo cual es una ley que, si bien establece una política pública general, a quienes apunta es a las mujeres que están básicamente en situaciones de pobreza y que no pueden pagar por un aborto seguro. Entonces, solo decir esto y como remarcar que tenemos una media sanción de una ley en diputados, que la sanción de esa media ley no fue fácil. Hace 2 años se perdió la votación, hoy se ganó en diputados por muy poquitos votos. Digo, aún todo lo que nos falta construir, ¿no? Con el avance que han tenido los derechos de las mujeres, estamos discutiendo en el 2020 en Argentina una ley de interrupción voluntaria del embarazo y tuvo cerca de 130 votos en contra, ¿sí? Con 130 y algo de votos a favor. Queda en Argentina el paso a senadores, que es la Cámara que revisa, y donde hay muchas dudas sobre si este proyecto de ley va a ser aprobado. Entonces, me parece como importante esto, pensar políticas públicas, pensarlas discriminadamente, y también pensar que aún cuando hay muchos avances en materia normativa, nos queda un largo camino para llegar a hacer efectivos estos derechos. Puse el ejemplo de aborto porque me parece que es importante en este momento, no solo para Argentina, sino me parece que es un gran avance en la región que estemos debatiendo esto acá. Bueno, excelente. Creo que no sé si hay alguien más que quiera dar la mano, quiera participar, alguno de los autores que quiera decir algo, de los alumnos. Ahí los comentarios, creo que hay un nuevo escrito. Queda mucho por hacer, dice Yolima, para que la igualdad y la discriminación y la no discriminación sean una realidad. Muchas gracias. Sí, efectivamente, Yolima. Bueno, y profesor, bueno, Mariela Ramírez, sí. Nada, entonces, si no hay mucha gente que tiene mal internet, creo que por eso pues pueden escribir si quieren comentar. Bueno, si no hay comentarios, tenemos ya 1 hora, más o menos era lo que habíamos previsto para esta presentación. Lo importante pues es que puedan usarla. Bueno, entonces ya 1 minuto para las 12. Cerramos, si les parece bien, agradeciendo, reiterando de nuevo el agradecimiento, y bueno, seguimos en contacto. Esperamos que podamos estar orientados pues a todos estos fines loables como superar la desigualdad, educar en derechos humanos de manera amplia y de manera práctica, no solamente teórica. 12 horas. Minimizar la corrupción, etcétera. Bueno, entonces cerramos aquí. Hasta la próxima. Chao.